¿Qué es Música por un Cambio? Música por un Cambio es un proyecto dedicado a combatir mediante la música el racismo y la discriminación en México y en Estados Unidos. Esta serie de recitales invita a la reflexión y al cuestionamiento. Música por un Cambio busca que nos demos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que hagamos algo al respecto. Mediante la música de compositoras y compositores mexicanos y afrodescendientes, así como conocer la opinión y trayectoria de cada uno de los involucrados. Música por un Cambio busca sembrar una semilla de lucha, de conciencia, de amor y de humildad en todos nosotros. No hay que dejar que sea solo un ideal. Hagamos acciones. En esta serie existen dos asociaciones involucradas, Racismo MX y Castle of Skins. Nosotros podemos apoyarlas a que continúen su ardua labor. Para ello, podemos realizar donaciones mediante PayPal. Todos necesitamos un cambio. El mundo necesita que cambiemos. ¿Qué nos hace falta para hacerlo? Que la música sea el cambio que el mundo necesita. Hola, mi nombre es Armando Ortiz Montenegro. El día de hoy en Música por un Cambio tenemos la presencia de el pedagogo, activista y presidente de la Asociación Mexicana México Negro, al maestro Sergio Peñalosa Pérez, que nos viene a platicar un poquito de la historia y de la parte social de nuestro México. ¿Sí? Para todas las personas que no conocemos esta parte de la historia y para todas las personas que quieren aprender para poder generar un cambio, el día de hoy lo vamos a lograr. Entonces, sin más por el momento, les doy la bienvenida al maestro Sergio Peñalosa Pérez. Comenzamos. Muy buenos días. Bueno, como ya escucharon, mi nombre es Sergio Peñalosa Pérez. Soy de Coajinicuilapa, Guerrero. Soy, como decimos últimamente y orgullosamente, afromexicano. ¿Sí? Estamos colindando con el estado de Oaxaca y pertenezco a la región de la Costa Chica de Guerrero, que obviamente colindamos con Oaxaca también como parte de la Costa Chica. Soy presidente de la Asociación Civil México Negro, organización pionera en el movimiento afromexicano, que luchamos por la visibilización, por la inclusión, por la no discriminación, por la igualdad y por la promoción del desarrollo económico, cultural, social de las comunidades afromexicanas. También luchamos por la inclusión del tema de los africanos y afrodescendientes en los libros de texto, porque parte de esa invisibilización es justamente que la gran mayoría de los afrodescendientes en México no conocemos nuestra historia, ¿sí? Es muy común oír en estas tierras de la Costa Chica que barco varó y que de ahí salieron los que pudieron sobrevivir, que poblaron toda esta región, ¿verdad? Pero es el referente que no es real, ¿verdad? Porque todos sabemos que el producto de la presencia de la población afrodescendiente es justamente por mercado transatlántico que hubo en la época del virreinato, en el siglo XVI, XVII y XVIII principalmente, y que trajeron a africanos, los esclavizaron, los vendieron, y producto de ello estamos los afrodescendientes en México. Oiga, maestro, y usted nos habla un poquito sobre esta parte de que históricamente no son reconocidos. Ahorita ya nos dio una pequeña introducción de cómo fue que los pueblos africanos llegaron aquí a México y hubo este mestizaje
este mestizaje de las razas, y que los afrodescendientes es el resultado de ello. Pero nos pudiera decir un poco de esta parte, de que no hay esa inclusión en los libros de historia y pues en la historia general que se tiene de México. ¿Cómo está eso, maestro? Me quiero remontar un poquito justamente a la traída de los africanos primeramente y luego a la presencia de los afrodescendientes en el virreinato, ¿verdad? Sabemos que cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, hicieron una masacre, ¿no? Casi exterminaron a la población, a las culturas mesoamericanas, que a su llegada los españoles, para poderlos diferenciar de ellos, ¿sí? Dijeron, son indígenas, pero francamente todos sabemos que en Mesoamérica había toltecas, chichimecas, aztecas, pero nunca indígenas, nunca indios, ¿no? ¿Sí? Hasta la llegada de los españoles los bautizaron como indios y con ellos borraron todas las diferencias culturales, lingüísticas, o intentaron borrarlas, ¿verdad? Porque bueno, hasta nuestros años, hasta este 2020, pues existen una gran diversidad de culturas en México. Hablo de las culturas originarias, hablo de las culturas indígenas, ahora sí tomando ese término que utilizaron los españoles para bautizarlos, pero junto con ellos traían a los africanos, ¿sí? A quienes dijeron negro, y bueno, los africanos en África eran woloks, eran mandingas, igual como las culturas mesoamericanas, eran de acuerdo a la cultura y a la lengua que ellos tenían, pero no eran negros, porque ese no era el distintivo en el continente africano, pues la gran mayoría era negro y para ellos no era ninguna diferenciación en el color de la piel. Entonces bautizaron a los mesoamericanos como indios y a los africanos como negros. Y bueno, esos negros que trajeron, no los trajeron de vacaciones, los trajeron a trabajar, a construir la economía de la colonia, y de esa manera la contribución que hicieron a la economía no se ha reconocido cabalmente. Yo creo que una manera de desacreditar, de invisibilizar, de excluir y de justificar el racismo es diciendo que el negro es matón, agresivo, que el negro es sucio o chando, como decimos, ¿verdad? Que el negro no sirve para las actividades intelectuales más que para actividades corporales, ¿verdad? Que para el deporte, que para el baile, que etcétera, ¿sí? Todos esos atributos que nos ponen que no son nada agradables porque justamente no quisieron reconocer la contribución. O sea, repito, los africanos fueron los constructores realmente de la economía colonial porque habían exterminado a los indígenas, ¿sí? Tuvieron que pasar muchísimos años para que la población indígena se recuperara o medio recuperara, ¿sí? Pero en todos esos años estuvieron trayendo africanos al trabajo, a las haciendas mineras, tabaqueras, agrícolas, ganaderas, y para los servicios en los centros urbanos, como en el caso de la Ciudad de México y otras ciudades, ¿sí? Para los servicios utilizaron a los africanos, ¿sí? Pero también hay que ver cómo también contribuyeron a la cultura. O sea, no se podía pasar desapercibido. Había un proceso de mestizaje, aunque había impedimento de que la unión de los africanos con los españoles, ¿verdad? Pero eso fue un impedimento formal, pero realmente sí hubo esa relación que les permitió el mestizaje entre los africanos y los españoles, entre los africanos y los indígenas, ¿sí? Y ahí estamos nosotros como producto de eso, los afrodescendientes, que en las manifestaciones culturales, yo creo que en la gastronomía se manifiestan esos préstamos, ese intercambio que hubo de las tres culturas, ¿no? ¿Sí? De manera predominante con los indígenas y con los africanos, ¿verdad? Donde hubo más contacto, más intercambio. Entonces tenemos, por ejemplo, a lo que nosotros le llamamos acá
moronga, que es la sangre de puerco embutida en los intestinos, ¿verdad? Del puerco, ¿sí? Tenemos lo que son los frijoles negros con carne o con pata de marrano, ¿sí? Y así podemos mencionar varios platillos que son una contribución entre estas culturas, ¿verdad? Estando presente las culturas africanas. En lo social, pues bueno, un servidor, y yo creo que si se vienen a Coajimalpa, Guerrero, y si se vienen a otras comunidades de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, una comunidad que se encuentra en Coahuila, y hablo de los lugares, de los estados de la República donde hay comunidades, donde hay afrodescendientes formando comunidad, porque hay un alto porcentaje de afrodescendientes en el Estado de México y en la Ciudad de México, y así vamos a encontrar también en otros estados de la República, pero no están formando comunidades, están dispersos en la población de esos estados, ¿no? ¿Sí? Entonces, no fue posible en más de 500 años, a pesar de excluirnos, de invisibilizarnos, de marginarnos, no ha sido posible borrar la presencia de la afrodescendencia. Aquí estamos, ¿sí? Y bien, en 1997, convocados por un sacerdote católico de nacionalidad trinitaria, el padre Glynn, muy conocido como el padre Glynn, él nos convocó a realizar el primer encuentro de pueblos negros en la comunidad del Ciruelo, en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, en el 97. Pasado el encuentro de pueblos negros, el primero, nos constituimos como asociación civil, porque bueno, el encuentro fue como correr la cortina para que aún nosotros, los mismos afrodescendientes, miráramos hacia otros espacios, a otras latitudes, la presencia de los afrodescendientes, o sea, porque pensábamos que éramos una isla, que solamente había negros en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, pero después nos fuimos dando cuenta que había negros en Veracruz, y había negros en la Ciudad de México, y había negros en otras entidades de la República, y que los negros no solamente estábamos ni solo en la Costa Chica ni en México, sino también había negros en otros países. Vamos abriendo los ojos y acercándonos a la realidad, vemos que Brasil es el país que más afrodescendientes tiene, ¿verdad? O más negros tiene después de África, ¿sí? Yo recuerdo que oía a algunos políticos o algunos funcionarios o algún periodista que escribía que en México había 450,000 personas afrodescendientes, y siempre la pregunta era ¿de dónde sacaron el dato si nunca nos han censado de manera formal? En la época de la colonia existían registros, porque obviamente tenían que tener registros de cuántos africanos traían, cuántos compraban, cuántos vendían, todo lo que era el comercio de africanos, que tenía un registro, ¿sí? Y por lo tanto, cuántos africanos se llevaban tal o cual asentado a su hacienda, a los trabajadores, ¿verdad? Y por eso había el registro, pero una vez que se pasa del México esclavo al México independiente, se pierde ese registro, se borra de manera intencional, y en ese México independiente se empieza con un discurso del mestizaje, o con el discurso del mestizaje, ¿no? Y con ese discurso bien intencionado de borrar las diferencias y decir, bueno, es que en México no hay negros, todos somos mestizos. Y decir, bueno, es que en México no hubo esclavitud, ¿sí? Los mexicanos siempre hemos sido libres e iguales, ¿sí? Ese era el propósito del discurso del mestizaje. Pero en el 97, con el ejército zapatista, le dijo al Estado mexicano: alto, que aquí estamos los olvidados, los excluidos, indígenas, ¿verdad? Pero en el 97 nosotros iniciamos con nuestro movimiento, ¿sí? Y pues dijimos, es que la historia de México está incompleta y se tiene que completar
con la presencia de los afrodescendientes, ¿sí? Y que nos encontramos con que nosotros como comunidad no somos sujetos de derecho. Pues bueno, el Estado mexicano tiene que reconocernos en la Constitución para que seamos sujetos de derechos colectivos, porque como mexicanos de manera individual ya somos sujetos de derechos, pero como comunidad no éramos sujetos de derechos. Yo recuerdo que entre nosotros mismos, como afrodescendientes, decíamos, bueno, es que aquellos que no aceptaban o no aceptan todavía mucho negritud, decían, bueno, es que están locos estos porque están luchando por ser o reconocerse negros cuando la mayoría de la gente no se reconoce negro ni se quiere reconocer negro por lo que implica. Negro es el blanco perfecto de la discriminación, ¿sí? De todo mundo quería renegar, retirarse de su negritud y esconderse atrás de un blanco, yo creo, ¿no? O sea, esa es la imagen que se me viene en todo el proceso cuando nosotros vivimos la discriminación y el racismo y el clasismo, desde luego, ¿no? O sea, era una manera de resistir negándose a sí mismo, ¿sí? Pero bien, yo creo que empezado este movimiento también les dijimos que aparte de que la historia tenía que completarse y que teníamos que ser reconocidos como negros de manera colectiva, como sujetos de derecho, también queremos los espacios donde se toman las decisiones, que políticamente teníamos que tener representaciones. Estamos en ese proceso de lucha, porque quiero también mencionar que en el 2013, en un acto de justicia supuestamente, los afro-oaxaqueños fueron reconocidos en la constitución local, pero hasta la fecha, después desde el 2013, no han elaborado, no han hecho las leyes secundarias y mucho menos las políticas públicas que cambien la vida de los afro-oaxaqueños. Estamos reconocidos en el papel, pero no hay acciones concretas que cambien la realidad de los afro-oaxaqueños. Entonces, no es cierto que un Estado, un gobierno, reconociéndonos, está haciendo un acto de justicia hasta que no aterrice con esas políticas públicas que cambien de una vida miserable a una vida digna, ¿verdad? Y en el 2014 Guerrero hizo lo mismo. Pues me da orgullo y me da gusto que Guerrero está en ese proceso ya de haber elaborado las leyes secundarias y está justo en el proceso de diseñar esas políticas públicas, obviamente por el movimiento que se ha impulsado de varias organizaciones y de las recomendaciones de la ONU, ¿verdad?, al Estado mexicano. En el 2017, la Ciudad de México, en la Constituyente, también reconocieron los derechos colectivos de los afrodescendientes, con la diferencia de que en la Ciudad de México no forman comunidad. O sea, difícilmente la gente que no se reconoce negra va a ir a una asamblea de negros, ¿sí?, en la Ciudad de México, porque a pesar de que estamos a más de 20 años de lucha, no hemos logrado tocar la plena conciencia de los afrodescendientes en México y muchos todavía están en un proceso de negación a sí mismos. Entonces yo creo que el Estado tiene que buscar la manera de que estas políticas públicas sean realmente no una trampa para hacer decir o para decir que ya está cumpliendo, ¿no? Tiene que buscar la manera de que esto sea una realidad. Y claro, nosotros estamos en este proceso de lucha y estamos aprendiendo, ¿sí? Lo que no sabíamos hace 20 años, hoy lo sabemos y yo creo que son herramientas que tenemos que utilizar para implementar una lucha y que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones que adquiere ante la ONU, ¿verdad? Toda esta parte histórica de invisibilización que se siga trayendo hacia un presente, o sea, que a pesar de que ya exista estas cuestiones de lucha que usted comenta, estas cuestiones de querer agregar parte que le falta a la historia de México,
actualmente, pues, como usted lo menciona, se sigue viviendo. Quiero llegar a retomar una palabra que una compositora mexicana, la maestra Hilda Paredes, nos comentaba, que es el perpetuo colonialismo. Definitivamente, yo creo que el colonialismo llegó con los españoles y ha ido cambiando su manera de verse, su manera de realizarse, pero no se ha ido el colonialismo. El colonialismo está aquí presente, ¿sí? Y yo creo que pudiéramos citar ejemplos cuando nos vamos a las comunidades o cuando pudiéramos hacer un recorrido por las comunidades afromexicanas, ¿sí? Y de ahí veríamos cómo el no tener acceso a la educación superior, porque yo creo que la demanda de la mano de obra con este colonialismo, con este neocolonialismo, ¿verdad? Es de que la gente sepa leer y escribir, apretar botones en las máquinas y no a reflexionar, no a actuar, a utilizar su cerebro, ¿verdad? De tal manera que tenemos un problema enorme en cuanto al acceso a la educación superior. Ante esto, un servidor y la asociación civil que presido, que es México Negro, nos hemos planteado porque en los encuentros de pueblos negros, una de las mesas de trabajo ha sido educación y cultura. Y le damos la oportunidad a los jóvenes, porque otra mesa ha sido jóvenes afromexicanos y su visión de futuro, ¿sí? Le damos la oportunidad a los jóvenes de que reflexionen, abrimos ese espacio de que reflexionen en cuanto a la problemática cultural y educativa. Y nos vamos encontrando en esas problemáticas, una de ellas es de que hay un gran rezago educativo. Entonces, las comunidades afromexicanas vivimos en una comunidad donde la infraestructura de las escuelas, donde la calidad educativa es muy baja, ¿verdad? Y que en el momento de llegar a aspirar a la educación superior, pues esa es una de las desventajas que se tienen. Otro es de que los vicios mismos que se han creado en las universidades, la corrupción a través del nuevo ingreso, de cobrar, dependiendo del tipo de escuela, de la demanda que tenga la escuela, así sea el costo del ingreso para darles la ficha como para ingresar, ¿verdad?, a la escuela, ¿sí? Yo pudiera mencionar, hablan, por decir algo, la escuela de medicina, que tiene una gran demanda. Hablan de que hay que tener 40,000 y hasta 100,000 pesos para poder ingresar. Sí, así. Y yo creo que así podemos irnos a otras escuelas, a otras facultades. Ahí hay otra limitante para los afromexicanos. Si vivimos en comunidades rurales, la gran mayoría, con ingresos escasos apenas para ir al día a día, pues, ¿quién va a tener para poder pagar a ingresar a una universidad? Y si por algún motivo se cuela, pasa a los filtros, no permanece en la escuela porque esas escuelas están en las ciudades y se tiene que trasladar, tiene que pagar renta, tiene que hacer una serie de gastos que no le alcanza al papá para poderlo tener en la escuela, y ese joven tiene que darse de baja, tiene que abandonar la escuela, ¿sí? Entonces, este es producto de ese colonialismo y de ese racismo y de la discriminación. Y decía yo, entonces, todo eso ha salido en las mesas de trabajo, ¿sí? Y hemos recogido la preocupación, la opinión, y nos ha llevado a plantear la necesidad de la creación de una universidad afromexicana. Hoy tenemos ya una propuesta que si técnicamente no es una propuesta idónea, perfecta, acabada, por lo menos tenemos ya una propuesta estructurada, ¿verdad?, que aprovechando la coyuntura política de la nueva administración federal con el gobierno de López Obrador,
y con el programa de las escuelas, universidades del sistema Benito Juárez, que le llaman, la creación de 100 universidades, quisimos aprovechar esa coyuntura y entregamos a esta coordinación nuestra propuesta. Tiene más de un año y no hemos recibido ninguna respuesta, ¿sí? Nos acabamos de contactar con la coordinación de las universidades interculturales. Estamos justo en ese camino de crear la universidad, de pedir la creación de una universidad, porque esto implicaría abrir las puertas a los afromexicanos, ¿verdad? Porque tendría que tener sus condiciones de esos filtros que las universidades tradicionales ponen, que son justamente una manera de eliminar a la población aspirante. Esos filtros no tendrían que existir en este tipo de universidad, porque la intención es abrirles las puertas de la universidad a la juventud, al pueblo afromexicano, ¿sí? Otro sería llevar la universidad al lugar donde se requiere. No tiene que estar forzosamente en una ciudad. Yo creo que tendría que estar en una área de influencia donde fuera accesible geográficamente hablando, la gran mayoría de los jóvenes que pudieran ingresar, ¿sí? Y yo creo que las condiciones económicas para su ingreso también tendrían que ser revisadas de tal manera que permita el ingreso y la permanencia de estos jóvenes en la universidad. Entonces, no tendríamos que llegar que porque el nombre tenga que ser afromexicana, cerrarnos en que solamente tienen que ser afromexicanos, porque estaríamos repitiendo las prácticas de la discriminación y el racismo, ¿sí? Si estamos combatiendo esto, tendríamos que ser congruentes y abrir las puertas a todos, pero yo creo que por la ubicación y por las facilidades ahí iría la gran mayoría de afromexicanos, ¿verdad? Oye, maestro, y usted nos habla un poquito sobre la identidad. Retomo algo que nos dijo hace un par de minutos en la entrevista, que hay población, que hay una parte de la población que presenta una negación a esta identidad afromexicana. Es amplio esto, es Usted, vasto y adelante. es histórico. Sí, por ¿Sí? favor. Primero, un alto porcentaje, en la actualidad, un alto porcentaje de afrodescendientes se niega, ¿sí? Y a lo primero que recurre es, pero es que yo no soy negro, mira, no tengo la piel negra, ¿sí? Entonces, esa persona tiene que conocer su historia. Y ahora hay estudios científicos que demuestran la afrodescendencia, ¿sí? Entonces tiene que adentrarse un poco a conocer su historia y su identidad. Y eso también lo se puede hacer desde el contexto de la universidad, porque nosotros como movimiento, como organizaciones lo estamos haciendo en nuestros eventos, ¿sí? Pero la razón, yo creo, de la negación y de la autonegación viene desde la época de la colonia, ¿sí? Cuando justificaron la explotación inhumana que hubo para los africanos, la iglesia, que se supone que es la parte más sensible de la humanidad, autorizó y utilizó esclavos. La esclavitud la autorizó y utilizó. La iglesia, los jesuitas tuvieron haciendas azucareras en el Estado de México, tuvieron en otras partes otras congregaciones religiosas que también tuvieron esclavos a su servicio. Y la manera de justificar esa explotación inhumana era diciendo que el negro no era humano, que no tenía alma, ¿sí? Por lo tanto, no era un sujeto que tenía que tratarse de las mismas condiciones que el resto de la humanidad, ¿sí? Y eso lo decía el clero. Eso con la bendición del clero, los hacendados, los esclavistas, fundamentaron esa teoría de que los negros no eran humanos, ¿sí? Bueno, pasado el tiempo en el México independiente, con el discurso del mestizaje que decíamos, pues bueno, que es que queremos la igualdad, queremos que no haya diferencias en México, porque no la hay, porque todos somos iguales, porque somos mestizos.
que si hubo negros ya desaparecieron, que si hubo indígenas ya desaparecieron, ahora todos somos iguales, somos mestizos. Y de manera caritativa yo creo que nos están tratando esa igualdad, pero no es cierto, llevaba una intención escondida, ¿verdad? Querían borrar los estragos de esa esclavitud ante la visión del mundo, ante la vista, ante los ojos del mundo. Ante el nuevo estado emergente, querían justificarse de que no había desigualdad económica, social, cultural, ¿verdad? Que todos éramos iguales y eso no es cierto, lo sabemos, ni hasta ahora no, eso no es cierto, ¿sí? Y así vinieron tratando de justificar, pues bueno, como ya ahora el negro se incorpora y va a misa, el negro ya baila en el mismo baile, en el mismo espacio con el blanco, el negro ahora ya comparte el mercado con los blancos, con los indígenas, pues también aparentemente ya somos iguales, ¿no? Pero, pero el negro es flojo, y si es pobre es porque es flojo, y si al negro hay que tratarlo de lejitos porque es agresivo, es matón, y entonces hay que mandarle a la policía. Y lo más triste es que los mismos negros nos las hemos creído, ¿verdad? Y hasta los mismos negros decimos, es que, pues bueno, es que así somos los negros. O sea, aceptamos las etiquetas que nos ponen. Y entonces ese es el negro que rehuye de su negritud, ese es el negro que no se reconoce como negro, ¿verdad? Oiga, maestro, estoy sorprendido con todo esto que nos platica. Hay algo que quiero retomar de lo que nos dijo, que es que la misma comunidad afrodescendiente ha aceptado las etiquetas sociales que se le han puesto y que las han normalizado. Se ha normalizado esta violencia, esta racialización se ha normalizado. ¿Cómo cree usted que pudiéramos cambiar esta normalización? Yo creo que lo primero que tendríamos que citar es que se tiene que poner, como decimos, como se dice, piso parejo para los afromexicanos con los otros grupos de la sociedad, ¿sí? En el sentido de que se tienen que abrir las puertas a la educación. O sea, esto se resolverá cuando haya educación y educación y más educación. Cuando se den las mismas condiciones de acceso a la movilidad cultural y económica, ¿sí? Es necesario que en los libros de texto se nos cuente la historia real de los afromexicanos, ¿sí? Por muy cruel que pueda parecer, yo creo que hay que contarla con toda la realidad, ¿sí? Y decir que los africanos fueron traídos, pero hay que señalar de dónde fueron traídos, de la cultura a la que pertenecieron y del grado de desarrollo de la cultura de donde trajeron a esos africanos. Para que los afrodescendientes en México, y yo creo que en todo el mundo, sepamos que venimos de gentes pensantes, de gentes con inteligencia, de gentes que construyeron una comunidad, una cultura, una sociedad, ¿verdad? Y todas esas construcciones que culturalmente había en esa cultura de África, donde fueron traídos los africanos, ¿sí? Se le dé a conocer para que tengamos un antecedente, un precedente de orgullo. Hay muchas cosas aquí en México que podemos cambiar. Hay muchas cosas eh, individualmente como seres humanos que los mexicanos debemos de cambiar. Y en este caso, ¿usted qué nos pudiera decir que pudiéramos hacer para comenzar a realizar ese cambio y en qué pudiéramos enfocar este cambio que los mexicanos debemos de hacer? El Estado mexicano tiene que hacer un proceso de visibilización de la población negra y dignificación también. Y luego promover, promover el desarrollo de las comunidades afromexicanas sin perder la identidad. De tal manera que podamos nosotros ir a otras entidades federativas, ¿verdad?
y decir somos mexicanos, vivimos de esta manera, etcétera, y somos igual que todos. Defender, pues, los derechos humanos, ¿verdad?, de los afrodescendientes, de tal manera que nos sintamos incluidos social, cultural y económicamente. ¿Sí? Esas son acciones primero del Estado mexicano y luego de la sociedad misma, que al irnos conociendo, al ir sabiendo que existimos, tiene que ir corriendo la cortina de que todos esos prejuicios que han dicho son falsedades, que se tiene que abrir a la relación con el negro o con el afrodescendiente de tal manera que podamos sentir esa igualdad, que no haya esa discriminación, ¿verdad? Y pues yo creo que, bueno, también por parte ahora sí de la sociedad, buscar más información de la que nos han dado, ¿sí? Porque ya a la fecha hay libros escritos con esa intención de construir todo eso que nos han dicho sobre el negro, ¿no? Y yo les pudiera decir que uno de los libros que pudieran consultar es Afrodescendientes en México, las autoras María Elisa Velázquez y Gabriela Iturralde, que no tienen ni que comprarlo, solamente tienen que acceder a la página del INA, del CONAPRED o de la CNDH, y que ahí lo van a encontrar digital. ¿Sí? También está otro libro que publicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que lo van a encontrar en su página, ¿sí? Que se llama Afrodescendientes, Orgullo, Pertenencia y Orgullo. Afrodescendientes, no, afromexicanos, Pertenencia y Orgullo, ¿sí? Y luego está un libro que se llama Perfil Sociodemográfico, que es como la extracción, es un extracto de lo que fue la consulta, la encuesta intercensal de 2015 que aplicó el INEGI, ¿sí? Y obviamente está en su página, ¿sí? Pues muchísimas gracias, maestro. De verdad, toda esta información que nos brinda es valiosísima y para todos nosotros, los que estamos en un constante proceso de aprendizaje, eh, nos sirve muchísimo para poder, en verdad, darle valor por igual a todas las personas y a todos los mexicanos. Entonces, muchísimas gracias, maestro Sergio, por todo esto que nos dice. ¿Nos quisiera decir unas últimas palabras antes de concluir la entrevista? Que como México Negro nosotros desde el 97 venimos realizando un evento que se llama Encuentro de Pueblos Negros. Hemos realizado en el noviembre del 2019 el número 20 o la versión 20 que fue en la Ciudad de México, ¿sí? Y el 12, 13 y 14 de noviembre en modalidad virtual realizaremos el 21 Encuentro de Pueblos Negros para que estén pendientes. Ahí les pasaremos la programación y me gustaría que pues estén presentes, ¿no? Claro que sí, Muchísimas maestro. gracias. Con todo Gracias. gusto. Y bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en esta entrevista. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en Música por un Cambio. Espero que hayamos aprendido mucho de nuestra historia y mucho de la realidad que se vive aquí en México, para que todos podamos generar un cambio. Los invito a la siguiente semana que nos acompañen en el recital de una gran amiga mía del conservatorio, Maya Giles. Ella nos viene a interpretar con su violín dos obras, una del compositor Kimo Williams y otra del compositor Javier Torres Maldonado. No se lo pueden perder y nos vemos la siguiente semana en Música por un Cambio. Sin antes recordarles que no se les olvide donar a las asociaciones Racismo MX y Castle of Forest Kings, por aquí, sí, Racismo MX y Castle of Forest Kings, y que nos sigan en nuestras redes sociales, en Música por un Cambio, tanto en Facebook como en Instagram. Gracias a todos los que están compartiendo este video. Recuerden que si les gustó la música que estamos escuchando de fondo en esta entrevista, es gracias a mi amigo y gran compositor Matthias Vikansky. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Yo soy Armando Ortiz Montenegro y que la música
Sé el cambio que el mundo necesita. Hasta luego.